Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Me gustaría compartir algo con ustedes. Hace poco di una enseñanza en la iglesia. Voy a partir esta enseñanza en dos partes. La primera parte es un Dios en el que podemos confiar. Y la segunda parte es evidencia bíblica que da testimonio de que sí podemos confiar en Dios. Y hay alguien que me ha pedido que trajera esta enseñanza en público, que la diera, ya que le sirvió a varias personas cuando la di. Pero por eso es que la estoy dando hoy en día. Y quiero empezar con esto. Estamos empezando un año nuevo, estamos ya a mediadas del mes, ya casi terminamos. No sé yo qué el año pasado haya traído a tu vida. Sabemos que todos tenemos altas y bajas. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sido tal vez defraudados. Yo no sé qué fue lo que el año te haya dado el año pasado, pero hay algo nuevo para ti. Y como te estoy diciendo, no ha faltado que alguno de nosotros en algún momento u otro hemos sido defraudados, hemos sido dañados. Y desde el momento que nacemos, realmente comenzamos a ser cicatrizados, a veces emocionalmente, físicamente. Tal vez emprendimos proyectos con alguien, nos asociamos con alguien simplemente para terminar ser defraudados. A veces nos han robado, hemos dado nuestra confianza a algún abogado y nos han quedado mal, nos han estafado, lo cual todo este tipo de circunstancias negativas llegan a que perdamos la confianza. Perdemos la confianza en las personas, perdemos la confianza en las cosas que nos rodean. Y a veces perdemos la confianza en Dios. Esa es la realidad de nuestra humanidad. Y la pregunta es, ¿en quién podemos confiar? Hoy en día, ¿en quién se puede confiar? Aún a pesar de todas estas pasos o momentos difíciles que hemos tenido en nuestra vida, tú te has de preguntar, ¿cómo yo puedo recuperar la confianza? ¿O cómo puedo yo tener gozo cuando me han traicionado, cuando me han jugado mal? ¿En quién podemos confiar? Y tal vez en alguna ocasión tú fuiste y le revelaste un secreto a un amigo, una amiga, y le dijiste, mira, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Y ahora cuando menos acuerdas, medio mundo sabe ese secreto. Y es verdad, es difícil en este mundo a veces confiar o encontrar personas de confianza que nos recuperen esa confianza que a veces hemos perdido. Las promesas que las personas a veces nos hacen no se cumplen, y a causa de eso pues rompemos la confianza. Nos prometen cosas que no cumplen, nos dicen cosas que no es la verdad. Pero sin embargo, déjame decirte que hay alguien que cumple todas las promesas que hace. Él nunca miente, nunca quiebra la confianza que le das. ¿Quién es Él? Bueno, Él es nuestro Dios Todopoderoso. La idea a veces de caminar mano a mano, hombro a hombro con alguien, requiere una confianza, requiere que tengamos confianza. Y como dije antes, a veces cuando hemos empezado a caminar con alguien y que nos ha fallado y hemos perdido esa confianza, me gustaría invitarte, y esa es mi enseñanza que comencé este año, que me gustaría compartir con ustedes, que tal vez este año tú tomes la decisión de caminar hombro a hombro con Dios para que recuperes tú esta confianza. En la palabra de Dios, en la Santa Biblia, en el Salmos 37, 1-9, David escribe algo muy interesante. Y cuando él hace esta escritura, o cuando él escribe esto que está sucediendo en su vida, él se está narrando a sí mismo, se está diciendo a sí mismo, y eso es lo que dice. Escuche, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ahí está, los que nos empiezan a fallar. Porque como hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará
de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y luego dice el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres por motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán la tierra. En este mensaje yo les invito a que escuchen cuidadosamente, porque no importa por lo que estás pasando o lo que estás encarando en esta vida, si tomas un momento y escuchas detenidamente, esto es lo que vas a encontrar. Vas a encontrar un soporte que te permitirá y te ayudará a poner tu confianza en Dios cuando todo dentro de ti te dice que no puedes. Cuando todo dentro de ti te dice que no lo hagas. Cuando miras a tu alrededor y miras o no miras ninguna evidencia que te haga confiar en Dios. Tal vez todo a tu alrededor se está desmoronando. Pero la respuesta siempre será la misma. Pon tu confianza en Dios. Como dice el Señor, todo el que viene a mí tiene que creer que yo soy. Por lo tanto, todos los que hemos creído, los que hemos tomado una decisión de poner nuestra confianza en Dios, y esa confianza es la decisión más importante que hemos tomado, y es de confiar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Tal vez fue nuestra niñez, tal vez fue nuestra juventud o durante nuestra edad adulta cuando fuimos convencidos de nuestro pecado que decidimos poner nuestra confianza en Dios. Pero los que hemos entonces puesto nuestra confianza en Dios y hemos obtenido algún tipo de evidencia tras evidencia del testimonio del Espíritu Santo, es que Él está con nosotros. Y eso es una vida de caminar en Cristo, la que nos da entonces la confianza de que sí hay un Dios en el que podemos confiar. Y de la misma manera, cuando pensamos en los problemas que tenemos en la vida y que no podemos resolver, y francamente, si muchos de esos problemas los pudiéramos a veces nosotros solucionar, ni siquiera vendríamos a Dios. Son todas esas cosas en la vida que no podemos arreglar, que no podemos solucionar, que forzan o que nos forzan a que volteemos a ver al único ser que puede solucionar nuestros problemas, y Él es nuestro Dios Todopoderoso. Por lo tanto, a veces debido a las dificultades, los problemas y los momentos duros que no podemos solucionar, es que entonces nos damos cuenta que necesitamos a un Dios verdadero, que necesitamos al Dios de la Biblia, necesitamos al Dios que nos dice: yo te ayudaré, yo te fortaleceré, yo te levantaré, yo te sostendré con la justicia de mi mano. Déjeme decirle que ese es el Dios que necesitamos, y lo necesitamos debido a las circunstancias y dificultades que nosotros no podemos solucionar. Créame, si usted y yo pudiéramos solucionar nuestros problemas, no buscáramos de Dios. Y es necesario a veces que reconozcamos que hay un Dios verdadero al cual necesitamos, porque por nuestra propia fuerza no podemos. Si te fijas aquí en este pasaje que acabamos de leer del Salmos 37, menciona varias cosas. Por ejemplo, dice: algunas veces vamos a ser maltratados por algunas personas. Y luego dice: no te impacientes a causa de los malignos, es decir, personas que nos hacen mal, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esas son personas que nos han pagado mal y que han quebrado la confianza que le dimos. Luego en el versículo 7 dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Todos en algún punto, hermano, de nuestra vida vamos a tener experiencias con personas que nos van a usar, nos despreciarán, nos traicionarán, nos acusarán. Habrán personas que manipularán la manera de imponer a veces su voluntad en nosotros. Pero ¿qué dice Dios? Que tenemos que poner nuestra confianza en Él. Desafortunadamente, muchas veces eso es lo que no hacemos.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues hacemos precisamente esas cosas que Dios nos dice que no hagamos. En este pasaje nos muestra 3 cosas que debemos hacer. Dice en el versículo 1, dice, no te impacientes por los que hacen el mal, no te alteres, es decir, que tus emociones no se alteren por los que prosperan con la ayuda de su maldad. Desecha la ira y deja el enojo, porque todo esto te va a llevar a hacer lo malo. Hay 3 cosas que llevan a una actitud de irritación y ansiedad que se manifiesta visiblemente. Y estas 2 cosas van a suceder si es que estamos ansiosos. Primeramente, nos va a desgastar. Si te fijas en una persona que está todo el tiempo impaciente, irritada o preocupada o enojada por una cosa u otra, comienza a dudar de las soluciones que puedan existir en las cosas. Se siente inseguro o insegura, no confía en Dios y eventualmente se comienza a desgastar su cuerpo físico, sus emociones y su espíritu. Empieza a enfermarse, empieza a sentirse mal todo el tiempo. Ese es un desgaste físico, un desgaste emocional, un desgaste en el espíritu. El estar molesto, el estar ansioso, el estar viviendo bajo estrés día tras día, desgasta el cuerpo físico, y por eso es que Dios nos dice que no estemos ansiosos. De la misma manera es difícil estar y convivir con alguien que está constantemente negativo, impaciente, alterada o enojona, al punto que si se le mira venir a esa persona, pues no falta quien le dé la vuelta y no quiera ni siquiera conversar con esa persona, porque trae un peso tan grande que a veces llega a afectar a las personas que le rodean. De la misma manera, otras cosas que empiezan a suceder en una persona que está ansiosa es que nos lleva a hacer lo malo. El versículo 8 dice, deja la ira y desecha el enojo, no te excites, o sea, no te alteres de manera alguna a hacer lo malo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú y yo estamos ansiosos y preocupados, continuamos haciendo eso y no lo corregimos. Lo que llega a suceder es que nos vamos a encontrar haciendo cosas que no debemos de hacer. Dice la palabra, no te excites, porque solo te llevará a hacer lo malo. Y después nos arrepentimos, reaccionamos, que hicimos mal y a veces puede ser demasiado tarde. Entonces el aceptar que no puedes vivir una vida de ira y enojo por una cosa u otra sin poner tu confianza en Dios, sin finalmente encontrarte haciendo y diciendo cosas que son incorrectas, tales como malas palabras. Por lo tanto, si nos encontramos haciendo estas cosas, es el indicativo de que tenemos una falta de confianza en Dios. Entonces, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la sanación interna que podemos nosotros tener para no afectarnos a nosotros y afectar a las personas que nos están rodeando debido a nuestro enojo o nuestro mal carácter que estamos teniendo a causa de esa dificultad o esa cosa que nos está dañando? Primeramente, como dije antes, es confiar en el Señor. Dice el versículo 3, confía en Dios y haz el bien. Es difícil. Es difícil hacer el bien cuando alguien nos ha hecho un mal. Pero Dios nos dice, confía en Él y haz el bien. Y el versículo 5 dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él y Él hará. Entonces ahí es donde tienes que poner tu confianza en Dios. Entonces vemos que nos dice que si encomendamos nuestra vida en Él, Él tomará el control y Él hará. Entonces el remedio a nuestra ansiedad y nuestra angustia es confiar en Dios. Y número 2, deleitarnos en Dios. En 3 ocasiones Él nos dice, no te impacientes, no te alteres, no te excites. Y en 2 ocasiones nos dice, confía en Él. Pero también menciona otras 3 palabras que también indican el poner la confianza en Dios. Si me acompaña en su Biblia y cuando la tenga, o cuando tenga tiempo de abrir su Biblia, ahí en el Salmos 37, versículo 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso de deleítate? Deleitarse como cuando estás teniendo
dificultades, ¿verdad? Es muy fácil decir, pues me voy a deleitar en el Señor, ya sé cómo lo voy a hacer, voy a ir a la iglesia, voy a hacer unas cuantas oraciones y voy a pedirle perdón. Ese es puede ser tu manera de buscar tu deleite, ¿verdad? De buscar un alivio a lo que estás teniendo dentro de tu corazón. Pero acto seguido, Dios nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Y eso es lo que creemos. Hacemos unas enmiendas, pactos, hacemos tratos con Dios y creemos que todo va a estar bien de ahí para adelante. Pero examinamos mejor qué es lo que realmente quiere decir deleítate a sí mismo en Dios. El deleitarse en el Señor simplemente significa esto. Escucha bien, porque eso tal vez va más allá de lo que tú puedas imaginar deleitarse, porque no es un deleite como el que va a una fiesta. El deleitarse en Dios es decir que yo estoy satisfecho, que estoy conforme con Él, que estoy feliz con Él. Significa que yo estoy en paz con Dios, que me gozo en Él, me gozo de su presencia, me gozo del conversar con Él, es decir, tener oraciones. Es decir, yo me gozo del plan y del propósito que Él tiene para mi vida. Y en pocas palabras, si yo me deleito en Él, es simplemente porque yo he puesto mi confianza en Él. Es tan sencillo como eso. Y luego dice el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Sí, es cuando tú empiezas a meterte, a caminar con Dios, hombro a hombro, que empiezas a encontrar una satisfacción en el estar platicando con Dios, de confiar en Él, de que entonces Dios va a escucharte y responder. ¿Estás en paz con Dios? Es decir, ¿le has confesado tus faltas, tus pecados? ¿Estás en paz con Él? Porque cuando eso empieza a suceder, cuando hay un perdón, cuando hay una confesión de nuestras faltas hacia Dios y Él nos perdona, es de que entonces Dios comienza a trabajar en la porción de responder las peticiones que a veces tenemos en nuestro corazón. Son esas peticiones que realmente significan algo, que son importantes. Muchas veces no simplemente para mí como individuo, sino muchas veces para mi familia. Déjame decirte que es la voluntad de Dios y es el propósito y el plan de Dios de darle a sus hijos las cosas que desean. Pero aquí está la cosa. De darle las cosas que se encuentran dentro del círculo y la voluntad de Dios. Y por eso a veces pedimos y no se nos da, porque a veces no están dentro de la voluntad de Dios. Y cuando pedimos y esas cosas que se encuentran dentro del círculo de la voluntad de Dios, que Él tiene para nuestras vidas, Dios entonces se deleita y se goza en darnos las cosas que deseamos, siempre y cuando llenen el plan del propósito para nuestras vidas. Entonces vemos que el deleitarnos a sí mismos en Dios significa poner nuestra confianza en Él. La pregunta es, ¿cómo te deleitas? ¿Cómo es que en medio de la impaciencia, del enojo, de la angustia, puedes encontrar deleite? Esta es una palabra que tal vez a muchos no nos va a gustar, pero empieza de esta manera. Sométete a Dios. Entrégate a Dios, confiando en Él. El versículo 5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. O sea, encomiéndate a Él. No vas a hacer nada por tu propia fuerza, vas a encomendarte a Dios. Descansa en el Señor. Es lo que dice el versículo 7, dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres, guarda silencio. Guarda silencio, guarda de decir cosas que no debes decir, de ofender a alguien que no debes de ofender. Guarda esas emociones, llévaselas a Dios. Guarda el silencio ante Dios y espera en Él, es decir, espera en Dios. No te alteres. El guardar silencio es descansar en el Señor, es tomar cosas
que nos han alterado y guardarlas en silencio, depositarlas ante Dios y descansar confiados que Él nos va a hacer justicia. El descansar en el Señor significa que en medio de mis circunstancias necesito pausar hasta que reciba instrucciones. Descansar en el Señor significa que no voy a argumentar con Dios, no voy a cuestionar a Dios. Descansar en el Señor simplemente significa que voy a permitir que Dios maneje la situación en la que me encuentro, porque yo se la he entregado en sus manos. La única respuesta que espero es la que Dios me va a dar. Si entonces decidimos romper el silencio, que sea simplemente para hacer lo siguiente: hablar con Él y decirle: Dios mío, sé que tú quieres lo mejor para mí, lo que es correcto para mí, lo que es bueno para mí. Yo no puedo corregirlo. Tómalo, es tuyo. Descansar en el Señor es entrar en sumisión a su voluntad. Pero si estoy luchando en mi espíritu y si estoy agitado sobre algo, entonces es un indicativo que no estoy confiando en el Señor con algo de mi vida. Cuando ustedes le pregunten a alguien que si se encuentran bien, y a veces de mala manera le responden que sí se encuentran bien, tú sabes que no se encuentran bien. Hay algo en su corazón que les está afectando. Traen una carga dentro de su persona, que aunque te digan que están bien, su gesto corporal te está indicando de que algo está mal, que tienen alguna preocupación que no le han entregado a Dios. Tal vez estás diciendo: oye, Fernando, pero yo sí confío en Dios. Bueno, tú puedes confiar en Dios en una forma general, pero esa no es la pregunta. ¿Estoy confiando en Dios sobre la situación que me tiene angustiado? Esa es la pregunta. La pregunta es: ¿puedo confiar en Dios sobre algo que yo no puedo arreglar? O que de intentarlo siquiera empeoraría las cosas. Entonces esto me lleva al siguiente punto: esperar. Esperar pacientemente en Dios. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. El esperar requiere paciencia. El esperar es pausar. Esperar es esperar por sus instrucciones. Significa que no me le voy a adelantar a Dios, ni voy a hacer algo en mi propia fuerza. Y ahora yo entiendo que es difícil darle este tipo de consejos a alguien que se someta a Dios y que descanse a Dios, cuando a veces uno mismo no está pasando por esos problemas y decimos: es que ustedes no me entienden. Y tal vez tienes razón. Lo más difícil para el que quiere confiar en Dios a veces es esperar en Él. ¿Cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo? Es lo que exclamamos a veces. Dice el Salmos 27, 14, dice: espera al Señor, esfuérzate. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Hay otra versión que dice: ten confianza en el Señor, ten valor, no te desanimes. Sí, ten confianza en el Señor. Entonces, durante el momento de espera tenemos que coger valor, tenemos que tener fuerza. Cuando David escribía los salmos en las Santas Escrituras, él no las estaba escribiendo para predicarle a alguien como yo lo estoy haciendo en este momento. Él no escribió los salmos como para darle aliento a las personas, porque cuando David se encontraba totalmente solo, que estaba siendo perseguido, que había perdido toda su familia, su reinado, los problemas que él estaba teniendo, él estaba completamente solo. Y él se hablaba a sí mismo. Él se decía mismo: espera en el Señor, esfuérzate, aliéntate. Él no le daba el consejo a otra persona, se lo estaba dando a sí mismo. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos: esfuérzate, esfuérzate, primo. Esfuérzate, prima, hermano, hermana, padres. Esfuérzate.
Sé valiente y espera en Dios. Mire lo que dice David, hablándose a sí mismo. Jehová es mi salvación. ¿De quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me atemorizaré? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para preguntar o hacer preguntas en su templo. En otras palabras, para deleitarte en Dios, para aprender y recibir respuestas a sus preguntas, hay que buscar intencionalmente entrar en la presencia del Señor. ¿Cómo tú entras en la presencia del Señor? Bueno, orando, pidiéndole perdón, orando, entregándole esos problemas que estás teniendo. En resumen, estas tres palabras, someterse, descansar y esperar, implican confiar en el Señor. Que sí estoy descansando en Él, significa que no estoy cuestionándolo, pero sí estoy esperando y confiando en Él, si tan simplemente me someto y creo en Él. Y esta es la voluntad de Dios, el propósito y el plan de Dios para tu vida, para mi vida. Que cuando nos encontremos en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, podamos venir y confiar en Dios. Ahora los momentos difíciles de nuestras vidas es simplemente eso, momentos. No podemos olvidar que un gran porcentaje de nuestras vidas estamos bien. Nuestra salud está bien, vamos y venimos de nuestros trabajos, tenemos trabajo, nuestros hijos más mal que bien están bien. A veces las dificultades que tenemos son simplemente momentos en el tiempo, que simplemente Dios permite para que podamos traer nuestra confianza en Él cuando nosotros no podemos solucionar esos problemas. El poner esa confianza en Dios entonces quiere decir que dependemos en Él. Significa que miramos hacia Él. Significa creer que Él es quien dice que Él es. Confiar que va a hacer lo que dice que va a hacer. Y que yo estoy dependiendo en Dios y que me va a dar lo que me dijo que me va a dar. Eso es confiar en Dios. Con esto quiero terminar la primera parte y espero les sirva de bendición. Y recuerde, confía en Dios. Cuando tú no puedes, con Dios sí se puede. Dios me les bendiga. A todos los que me están mirando, Dios les bendiga. Maribel, Ivette, gracias Marcela por tus felicitaciones de mi cumpleaños. Marta, Dios te bendiga. Feliz año nuevo.